Soy Mateo, compañero de Lucía. Sé que la buscan, pero Lucía Malasangre ya no está aquí. Las fuerzas oscuras la han condenado al silencio. Hasta que ella regrese, yo soy el guardián de este trono y de sus historias. ¿Y ustedes? ¿Desde dónde se unen a esta oscuridad? ¿En qué ciudad están y qué hora es exactamente? Susurren en los comentarios. El latido del acero silencioso. Noche en el umbral de la firmeza. España, hoy. El aire en este sótano fortificado, cerca de Barcelona, es pesado, cargado de aroma a hierro oxidado, aceite de motor, humedad estancada y el aroma pálido de una resistencia que finalmente ha decidido trascender su propia historia. Mi nombre es Elías. No soy un verdugo ni un prisionero. Soy el técnico de sensores acústicos y vibración estructural encargado de monitorizar la estabilidad del búnker, mientras se desmantela su vieja maquinaria. Mi vida transcurre entre sismógrafos, cables de alta resistencia y el silencio denso de una sala que parece retener la inercia de 1000 gritos que nunca fueron pronunciados. No buscaba una revelación de violencia. Era un guardián de la integridad, un observador de la frontera entre la voluntad y la materia, en un mundo que a menudo olvida que el espíritu más fuerte no es el que golpea, sino el que no puede ser alterado. Estaba frente a una antigua mesa de sujeción metálica, ajustando un sensor de frecuencia, cuando la arquitectura de la realidad se fracturó. No hubo el estruendo de una cadena rompiéndose. En cambio, todo el recinto y las paredes de hormigón bruto se tiñeron de un rojo rubí profundo, vibrante y absoluto, un color tan denso que parecía transformar el aire en una sustancia líquida y fortificante. No era el reflejo de una luz de advertencia. El goteo constante de una tubería lejana no cesó, pero su sonido se distorsionó en una vibración masiva, una nota tan grave que hizo resonar los grilletes antiguos y mis propias herramientas como las cuerdas de una arpa gigante hecha de fuego sólido. La sala de castigo dejó de ser un lugar de opresión. Se metamorfoseó en un vórtice de transmutación final. En el centro exacto de la sala, justo donde el miedo solía echar raíces, se materializó una presencia. No era una figura de carne ni un espectro del tormento. Era el arquitecto de la voluntad inquebrantable, un ser que parecía compuesto de hilos de luz rubí, vapor de hierro fundido y el silencio de una integridad que finalmente ha encontrado su descanso eterno. No tenía rostro, solo una superficie lisa y pulida, de granate oscuro, que absorbía cada destello del espacio. No irradiaba una amenaza ni un dolor que quemara, sino una calma pesada y absoluta, tan poderosa que hacía que el aire en el búnker se sintiera como un vacío sagrado. Sus manos eran largas y parecían formadas por la misma materia que la verdad que no se puede doblar. Este ser no tenía intención de atacarme. No había un plan contra mi salud. Yo era el testigo necesario de una liberación definitiva. En un rincón de la sala, oculto tras las sombras de la historia, acababa de fallecer un hombre que dedicó 60 años de su vida a ser un defensor anónimo de los derechos humanos. Alguien que siempre actuó con una rectitud inquebrantable y que se había dormido en paz tras asegurar la libertad de su último defendido. Su humildad constante y la pureza de su espíritu, dedicado a absorber el dolor ajeno para transformarlo en justicia, habían abierto una brecha en la lógica de este mundo material. Aquí no se trata de morir, se trata de la culminación de una vida de resistencia, que ahora reclamaba el derecho de abandonar la carne y convertirse en fortaleza eterna. Elías, la voz sonaba como el choque de dos espadas de luz. Estás en el punto del latido
del acero silencioso. Estas cadenas ya no sostendrán voluntades pesadas. Son la cáscara que ahora se desvanece para que la esencia regrese, sin el peso de la gravedad. En ese instante, la causalidad se desplazó sobre Barcelona. Me quedé allí, con mi detector de vibraciones en la mano y mi conciencia más clara que el diamante. Pero la sala ya no era un lugar técnico. Vi cómo del hierro no salía óxido, sino ondas de paz rubí. La firmeza, la nobleza y el último cansancio del defensor, que eran absorbidas por la figura de granate. La muerte no fue un quebranto del alma, sino la perfecta resolución de un espíritu tras haber servido a la integridad. El ser levantó sus manos de luz, y por un segundo, toda la ciudad pareció disolverse en un océano de serenidad infinita. A diferencia del dolor, el final fue distinto. Al amanecer, el búnker no estaba oscuro. Las paredes de hormigón emitían un calor protector, y el metal de la mesa se había convertido en un cristal suave que reflejaba la paz. Sigo siendo Elías. Estoy bien despierto. Observo cómo una pequeña chispa de luz roja se filtra a través de la tierra hacia la superficie antes de desaparecer, sabiendo que justo aquí, en el lugar de la prueba máxima, una vida se convirtió en la fuerza misma del universo. El aliento del vacío puro, noche en el perímetro del silencio, España hoy. El aire en esta zona de cuarentena en Madrid es artificial, filtrado hasta el extremo y huele a desinfectante industrial, ozono concentrado, polímeros de plástico y el aroma pálido de una resistencia que finalmente ha decidido soltar su última defensa. Mi nombre es Hugo. No soy virólogo ni paciente. Soy el técnico de mantenimiento de los sistemas de presión negativa y esclusas de aire, el encargado de asegurar que el mundo exterior permanezca separado del interior cuando el edificio queda sellado bajo el protocolo de máxima alerta. Mi vida transcurre entre conductos de ventilación, monitores de flujo y el silencio pesado de un pasillo que parece contener el aliento de toda la ciudad. No buscaba una revelación patológica, era un guardián de la barrera, un observador de la frontera entre el miedo y la paz, en un mundo que a menudo olvida que la verdadera libertad no tiene anticuerpos. Estaba en la sala de control de la zona cero, ajustando la potencia de los extractores, cuando la arquitectura de la realidad se fracturó. No hubo el sonido de una alarma de fuga. En cambio, todo el laboratorio y las paredes de metacrilato se tiñeron de un verde lima eléctrico, vibrante y absoluto, un color tan denso que parecía transformar el aire en una sustancia líquida y purificadora. No era el reflejo de las luces ultravioletas. El zumbido de las turbinas no cesó, pero su sonido se distorsionó en una vibración masiva, una nota tan grave que hizo resonar las bandejas de acero inoxidable y mis propias herramientas como las cuerdas de un arpa gigante hecha de energía pura. La zona de cuarentena dejó de ser un área de peligro. Se metamorfoseó en un vórtice de transmutación final. En el centro exacto del área de aislamiento, justo donde el sistema de filtrado es más potente, se materializó una presencia. No era una figura de carne ni un patógeno invisible. Era el purificador de la esencia, un ser que parecía compuesto de hilos de luz verde, vapor de plasma y el silencio de una curación que finalmente ha encontrado su resolución total. No tenía rostro, solo una superficie lisa y pulida de obsidiana translúcida que absorbía cada destello del espacio. No irradiaba una amenaza ni una enfermedad, sino una calma pesada y absoluta, tan poderosa que hacía que el aire en la cuarentena se sintiera como un vacío sagrado.
Sus manos eran largas y parecían formadas por la misma materia que el equilibrio químico del universo. Este ser no tenía intención de atacarme. No había un plan contra mi salud. Yo era el testigo necesario de una descontaminación definitiva. En una de las unidades de descanso, acababa de fallecer un viejo investigador que dedicó 60 años de su vida a buscar curas para las enfermedades más olvidadas de África y el Amazonas. Alguien que siempre actuó con una rectitud inquebrantable y que se había dormido en paz tras anotar su último hallazgo. Su humildad constante, su sacrificio silencioso y la pureza de su espíritu, dedicado a sanar al prójimo, habían abierto una brecha en la lógica de este mundo materialista. Aquí no se trata de morir, se trata de la culminación de una vida de entrega, que ahora reclamaba el derecho de despojarse de la biología y convertirse en luz eterna. Hugo. La voz sonaba como el leve flujo del aire al pasar por un filtro de cristal. Estás en el punto del aliento del vacío puro. Estas esclusas ya no sostendrán cargas pesadas. Son la cáscara que ahora se desvanece para que la esencia regrese sin el peso de la gravedad. En ese instante, la causalidad se desplazó sobre Madrid. Me quedé allí, con mi sensor de presión en la mano y mi conciencia más clara que el oxígeno puro. Pero el laboratorio ya no era un lugar técnico. Vi cómo de las probetas no salían virus, sino ondas de paz verde. La compasión, la maestría y el último cansancio del científico, que eran absorbidas por la figura de Obsidiana. La muerte no fue un contagio, sino la perfecta liberación de un alma tras haber servido a la integridad. El ser levantó sus manos de luz, y por un segundo, todo Madrid pareció disolverse en un océano de serenidad infinita. A diferencia de las noticias de crisis, el final fue distinto. Al amanecer, la zona de cuarentena no estaba contaminada. Las paredes emitían un brillo suave que curaba la fatiga, y mi sensor marcaba que el aire era el más puro que el hombre hubiera respirado jamás. Sigo siendo Hugo. Estoy bien despierto. Observo cómo una pequeña chispa de luz verde atraviesa el blindaje del edificio antes de desaparecer, sabiendo que justo aquí, en el centro del confinamiento, una vida se convirtió en la salud misma del universo. El eco del techo de cristal. Noche en la vertical del silencio. España, hoy. El aire en este apartamento de Barcelona es denso, cálido, y huele a café recién hecho, cera para madera, libros antiguos y el aroma pálido de una rutina que finalmente ha roto su ciclo. Mi nombre es Hugo. No soy el dueño de la casa ni un pariente. Soy el técnico instalador de sistemas de aislamiento acústico y refuerzo estructural, el encargado de medir las vibraciones y el paso del sonido entre las plantas cuando la ciudad duerme y el más leve roce se convierte en un trueno. Mi vida transcurre entre sonómetros, paneles de corcho y el silencio pesado de una estructura que parece retener los secretos de quienes viven arriba. No buscaba una revelación vecinal. Era un guardián del silencio, un observador de la convivencia en un mundo que a menudo olvida que lo que nos separa de los demás es apenas una capa de yeso y ladrillo. Estaba en el salón del cuarto piso, ajustando un sensor de vibración en el techo, justo debajo del dormitorio del vecino de arriba, cuando la arquitectura de la realidad se fracturó. No hubo el golpe de un mueble al caer. En cambio, todo el techo y las molduras de escayola se tiñeron de un índigo profundo, vibrante y absoluto. Un color tan denso que parecía transformar el aire en una sustancia líquida y etérea. No era el reflejo de las luces de la calle. El rumor de los coches en la Gran Vía no cesó, pero su sonido
se distorsionó en una vibración masiva, una nota tan grave que hizo resonar las vigas de hierro y mis propias herramientas como las cuerdas de un arpa gigante hecha de noche pura. El edificio dejó de ser una vivienda, se metamorfoseó en un vórtice de desvinculación final. En el centro exacto de la habitación, justo donde el sonido de los pasos del piso superior solía ser más constante, se materializó una presencia. No era una figura de carne, era el arquitecto de la verticalidad, un ser que parecía compuesto de hilos de luz índigo, vapor de mármol y el silencio de una espera que finalmente ha encontrado su salida. No tenía rostro, solo una superficie lisa y pulida de grafito oscuro que absorbía cada destello del espacio. No irradiaba frío, sino una calma pesada y absoluta, tan poderosa que hacía que el aire en el piso se sintiera como un vacío sagrado. Sus manos eran largas y parecían formadas por la misma inercia que sostiene a los edificios en pie. Este ser no tenía intención de amenazarme ni de atacarme. No había un plan contra mi salud. Yo era el testigo necesario de una liberación definitiva. En el piso de arriba, acababa de fallecer un hombre que dedicó su vida a ser el protector silencioso de la comunidad. Un conserje jubilado que durante décadas reparó cada gotera y cuidó de cada vecino sin pedir nunca reconocimiento ni molestar a nadie, viviendo con una rectitud inquebrantable. Un hombre que pasó su vida sosteniendo el bienestar ajeno y que se había dormido en paz tras cerrar su puerta por última vez. Su humildad constante y la pureza de su espíritu, dedicado al servicio invisible, habían abierto una brecha en la lógica de este mundo material. Aquí no se trata de morir. Se trata de la culminación de una vida de discreción, que ahora reclamaba el derecho de atravesar todos los techos y convertirse en cielo infinito. Hugo. La voz sonaba como el leve crujido de la madera al expandirse. Estás en el punto del eco del techo de cristal. Estos muros ya no sostendrán existencias pesadas. Son la cáscara que ahora se desvanece para que la esencia regrese, sin el peso de la gravedad. En ese instante, la causalidad se desplazó sobre Barcelona. Me quedé allí, con mi medidor de decibelios en la mano y mi conciencia más clara que una mañana de tramontana. Pero el piso ya no era un lugar técnico. Vi como del techo no bajaban ruidos, sino ondas de paz índigo, la bondad, la integridad y el último cansancio del vecino, que eran absorbidas por la figura de grafito. La muerte no fue un final, sino la perfecta elevación de un alma tras haber servido a la base. El ser levantó sus manos de luz, y por un segundo, todo el Eixample pareció disolverse en un océano de serenidad infinita. A diferencia de lo cotidiano, el final fue distinto. Al amanecer, el techo que yo estaba aislando no era opaco. Se había vuelto transparente como el agua, permitiéndome ver el firmamento, y mis herramientas emitían un zumbido armónico. Sigo siendo Hugo. Estoy bien despierto. Observo cómo una pequeña chispa de luz índigo atraviesa el concreto hacia arriba antes de desaparecer, sabiendo que justo aquí, una vida se convirtió en la libertad misma del universo. El eco de la pradera blanca. Noche en el Jardín de las Luces, España, hoy. El aire en esta finca cántabra es fresco, dulce y huele a hierba húmeda, cera de abejas, pétalos de rosa y el aroma pálido de un banquete que finalmente ha servido su propósito. Mi nombre es Julián. No soy un invitado ni un familiar de los novios. Soy el técnico de iluminación y sonido encargado de recoger los kilómetros de guirnaldas y los sistemas de audio inalámbricos cuando los últimos coches se alejan por el camino de robles. Mi vida transcurre entre bobinas de cable, focos LED y el silencio pesado,
de un jardín que aún vibra con el eco de las risas. No buscaba una revelación romántica. Era un guardián de la atmósfera, un observador de la armonía visual en un mundo que a menudo olvida que la verdadera unión no se celebra, se convierte en luz. Estaba bajo la gran carpa central, desconectando los amplificadores de la pista de baile, cuando la arquitectura de la realidad se fracturó. No hubo el estruendo de un cortocircuito. En cambio, todo el prado y los manteles de lino se tiñeron de un blanco nacarado, vibrante y absoluto. Un color tan denso que parecía transformar el aire en una sustancia líquida y radiante. No era el reflejo de mis focos de trabajo. El sonido de los grillos en la distancia no cesó, pero su canto se distorsionó en una vibración masiva, una nota tan grave que hizo resonar las copas de cristal y mis propias herramientas como las cuerdas de un arpa gigante hecha de seda blanca. El jardín dejó de ser un recinto de bodas. Se metamorfoseó en un vórtice de consumación final. En el centro exacto de la pista de baile, justo donde los pétalos de flores forman un círculo perfecto, se materializó una presencia. No era una figura de carne. Era la tejedora de la última danza, un ser que parecía compuesto de hilos de luz blanca, vapor de encaje y el silencio de un juramento que finalmente ha sido cumplido. No tenía rostro, solo una superficie lisa y pulida de ópalo oscuro que absorbía cada destello blanco del espacio. No irradiaba calor, sino una calma pesada y absoluta, tan poderosa que hacía que el aire en la finca se sintiera como un vacío sagrado. Sus manos eran largas y parecían formadas por la misma brisa que agita las hojas de los fresnos. Este ser no tenía intención de amenazarme ni de atacarme. No había un plan contra mi salud o mis sentidos. Yo era el testigo necesario de una transición definitiva. En una habitación de la casona antigua, acababa de fallecer una anciana que dedicó su vida a ser la cuidadora de los jardines de la región. Una mujer que pasó su vida cultivando flores para que otros celebraran su amor, sin pedir nunca un ramo para ella misma, y que se había dormido en paz tras ver el éxito de esta última boda. Su rectitud, su humildad constante y la pureza de su espíritu dedicado a la belleza natural habían abierto una brecha en la lógica de este mundo material. Aquí no se trata de morir, se trata de la culminación de una vida llena de florecimiento, que ahora reclamaba el derecho de convertirse ella misma en primavera eterna. Julián. La voz sonaba como el leve roce de los pétalos al caer. Estás en el punto del eco de la pradera blanca. Estos adornos ya no sostendrán esperanzas pesadas. Son la cáscara que ahora se desvanece para que la esencia regrese, sin el peso de la gravedad. En ese instante, la causalidad se desplazó sobre Cantabria. Me quedé allí, con mi multímetro en la mano y mi conciencia más clara que la luz de una luciérnaga. Pero la finca ya no era un lugar técnico. Vi cómo de las carpas no salían sombras, sino ondas de paz blanca. La paciencia, la dedicación y el último cansancio de la jardinera, que eran absorbidas por la figura de ópalo. La muerte no fue un final, sino la perfecta floración de un alma tras haber servido a la belleza. El ser levantó sus manos de luz, y por un segundo, todos los valles de Cantabria parecieron disolverse en un océano de serenidad infinita. A diferencia de otros eventos, el final fue distinto. Al amanecer, las flores de la boda no se habían marchitado. Habían echado raíces en el suelo y brillaban con una luz propia que no se apagaba con el sol. Sigo siendo Julián. Estoy bien despierto. Observo cómo la tejedora deja una pequeña semilla de luz blanca en mi palma antes de desaparecer, sabiendo que justo aquí,
Una vida se convirtió en el jardín mismo del universo. El último encuadre. Noche en el Teatro de las Sombras. España hoy. El aire en este viejo set de rodaje en el desierto de Almería es seco, polvoriento y huele a madera quemada. Maquillaje rancio, pintura fresca y el aroma pálido de un terror que finalmente ha encontrado su silencio. Mi nombre es Mateo. No soy director ni protagonista. Soy el técnico de efectos especiales y pirotecnia encargado de desmantelar las estructuras y asegurar que los mecanismos de trampa queden desactivados cuando el equipo de producción abandona el lugar. Mi vida transcurre entre cables de detonación, máquinas de humo y el silencio pesado de una escenografía que parece retener los gritos de 1000 tomas. No buscaba una revelación cinematográfica. Era un guardián de la ilusión, un observador de la mecánica del miedo en un mundo que a menudo olvida que la verdadera transformación no necesita efectos digitales. Estaba en el centro de un decorado que simulaba una cripta antigua, ajustando un pistón hidráulico que hacía mover una pesada losa de piedra, cuando la arquitectura de la realidad se fracturó. No hubo el grito de acción. En cambio, todo el set y las dunas que rodean los estudios se tiñeron de un ámbar incandescente, vibrante y absoluto. Un color tan denso que parecía transformar el aire en una sustancia líquida y purificadora. No era el reflejo de los focos de rodaje. El viento del desierto no cesó, pero su sonido se distorsionó en una vibración masiva. Una nota tan grave que hizo resonar las paredes de cartón piedra y mis propias herramientas como las cuerdas de una arpa gigante hecha de fuego helado. El set dejó de ser un lugar de trabajo. Se metamorfoseó en un vórtice de revelación final. En el centro exacto de la cripta, justo donde la cámara principal solía enfocarse para el clímax de la película, se materializó una presencia. No era una figura de carne, ni un monstruo de látex. Era el arquitecto de la verdad absoluta. Un ser que parecía compuesto de luz, líquida dorada, sombras de celuloide y el silencio de una historia que finalmente ha sido comprendida. No tenía rostro, solo una superficie lisa y pulida de granito negro que absorbía cada destello ámbar del espacio. No irradiaba un miedo que paralizara los sentidos, sino una calma pesada y absoluta, tan poderosa que hacía que el aire en el estudio se sintiera como un vacío sagrado. Sus manos eran largas y parecían formadas por la misma materia que los sueños que nunca se cuentan. Este ser no tenía intención de amenazarme ni de atacarme. No había un plan contra mi salud. Yo era el testigo necesario de una transmutación definitiva. En una de las caravanas de descanso, acababa de fallecer un veterano actor secundario, un hombre que pasó su vida interpretando a villanos y espectros para que el público encontrara catarsis en el miedo. Alguien que siempre fue humilde y que se había dormido en paz tras terminar su última escena. Su rectitud, su humildad constante y la pureza de su espíritu, dedicado a la interpretación del alma humana, habían abierto una brecha en la lógica de este mundo materialista. Aquí no se trata de morir, se trata de la culminación de una vida de máscaras, que ahora reclamaba el derecho de convertirse ella misma en luz pura. Mateo, la voz sonaba como el leve susurro de una cinta de película al correr. Estás en el punto del último encuadre. Estos decorados ya no sostendrán ficciones pesadas. Son la cáscara que ahora se desvanece para que la esencia regrese sin el peso de la gravedad. En ese instante, la causalidad se desplazó sobre Almería. Me quedé allí, con mi detonador inalámbrico en la mano y mi conciencia más clara que una lente de cristal.
Pero el set ya no era un lugar técnico. Vi cómo, de las paredes de atrezzo, no salían sombras, sino ondas de paz ámbar, la dedicación, la maestría y el último cansancio del actor, que eran absorbidas por la figura de granito. La muerte no fue un corte de escena, sino la perfecta edición de un alma tras haber servido a la imaginación. El ser levantó sus manos de luz, y por un segundo, todo el desierto pareció disolverse en un océano de serenidad infinita. A diferencia de cualquier rodaje previo, el final fue distinto. Al amanecer, la losa de piedra que yo estaba arreglando no era de cartón y yeso. Se había convertido en un bloque de luz sólida que no proyectaba sombra, y el guión que estaba en el suelo contenía páginas en blanco que brillaban con una sabiduría que no necesita palabras. Sigo siendo Mateo. Estoy bien despierto. Observo cómo el arquitecto deja una pequeña chispa de luz dorada en mi palma antes de desaparecer, sabiendo que justo aquí, en el teatro de las sombras, una vida se convirtió en la película misma del universo. El pulso del silencio blanco, noche en la cámara de cristal. España hoy. El aire en este quirófano de Bilbao es gélido, estéril y huele a ozono, látex, alcohol isopropílico y el aroma pálido de una lucha que finalmente ha decidido deponer las armas. Mi nombre es Adrián. No soy cirujano ni anestesista. Soy el ingeniero de biomédica encargado de la calibración de los brazos robóticos y los monitores de constantes vitales cuando las puertas automáticas se cierran y el hospital queda sumido en una calma artificial. Mi vida transcurre entre circuitos impresos, sensores de presión y el silencio pesado de una mesa de operaciones que parece retener el peso de 1000 esperanzas. No buscaba una revelación médica. Era un guardián de la precisión, un observador de la frontera entre la materia y el vacío en un mundo que a menudo olvida que el cuerpo es solo la orilla de un océano infinito. Estaba cerca de la torre de control, ajustando la frecuencia de un monitor de ondas cerebrales, cuando la arquitectura de la realidad se fracturó. No hubo el pitido de una alarma de paro cardíaco. En cambio, todo el quirófano y las paredes de azulejo blanco se tiñeron de un verde esmeralda profundo, vibrante y absoluto. Un color tan denso que parecía transformar el aire en una sustancia líquida y sanadora. No era el reflejo de las lámparas cialíticas. El zumbido constante de los respiradores no cesó, pero su sonido se distorsionó en una vibración masiva, una nota tan grave que hizo resonar los bisturís de titanio y mis propias herramientas como las cuerdas de un arpa gigante hecha de vidrio líquido. El quirófano dejó de ser una sala de intervención. Se metamorfoseó en un vórtice de extracción final. En el centro exacto de la sala, justo sobre la mesa donde la luz es más intensa, se materializó una presencia. No era una figura de carne. Era el arquitecto de la levedad. Un ser que parecía compuesto de hilos de luz esmeralda, vapor de helio, y el silencio de un alivio que finalmente ha encontrado su razón. No tenía rostro, solo una superficie lisa y pulida de jade oscuro que absorbía cada destello del espacio. No irradiaba una amenaza, sino una calma pesada y absoluta, tan poderosa que hacía que el aire en el quirófano se sintiera como un vacío sagrado. Sus manos eran largas y parecían formadas por la misma materia que el pensamiento puro. Este ser no tenía intención de atacarme. No había un plan contra mi salud. Yo era el testigo necesario de una sutura definitiva. Sobre la mesa, tras una cirugía larga y compleja, acababa de fallecer un veterano cirujano que dedicó su vida a salvar a otros en las condiciones más extremas del mundo. Alguien que siempre
operó con una rectitud inquebrantable y que se había dormido en paz tras dejar su instrumental por última vez. Su humildad constante y la pureza de su espíritu, dedicado a reparar la vida ajena, habían abierto una brecha en la lógica de este mundo material. Aquí no se trata de morir. Se trata de la culminación de una vida de reparación, que ahora reclamaba el derecho de desatarse de toda herida y convertirse en claridad eterna. Adrián. La voz sonaba como el leve flujo de una corriente de aire puro. Estás en el punto del pulso del silencio blanco. Estos monitores ya no sostendrán ritmos pesados. Son la cáscara que ahora se desvanece para que la esencia regrese, sin el peso de la gravedad. En ese instante, la causalidad se desplazó sobre Bilbao. Me quedé allí, con mi destornillador de precisión en la mano, y mi conciencia más clara que un rayo láser. Pero el quirófano ya no era un lugar técnico. Vi cómo de los equipos no salían ondas eléctricas, sino ondas de paz esmeralda, la maestría, la compasión y el último cansancio del médico, que eran absorbidas por la figura de Jade. La muerte no fue un fracaso de la ciencia, sino la perfecta resolución de un alma tras haber servido a la integridad. El ser levantó sus manos de luz, y por un segundo, todo Bilbao pareció disolverse en un océano de serenidad infinita. A diferencia de lo cotidiano, el final fue distinto. Al amanecer, los monitores no marcaban una línea plana. Mostraban un patrón de luz que recordaba a las estrellas, y el bisturí que estaba en la bandeja se había vuelto transparente como el aire. Sigo siendo Adrián. Estoy bien despierto. Observo cómo una pequeña chispa de luz esmeralda atraviesa el techo antes de desaparecer, sabiendo que justo aquí, donde se busca la vida, una vida se convirtió en la salud misma del universo. El eco del mercurio transparente. Noche en la sala de la última verdad. España hoy. El aire en esta sala de patología forense en Sevilla es gélido, aséptico y huele a ozono, acero frío, fenol y el aroma pálido de una existencia que finalmente ha decidido entregar su último suspiro al vacío. Mi nombre es Sergio. No soy patólogo ni forense. Soy el técnico de mantenimiento de los sistemas de refrigeración criogénica y escaneo láser de tejidos. El encargado de asegurar que la temperatura se mantenga en el límite exacto entre la preservación y la nada cuando las luces principales se apagan. Mi vida transcurre entre compresores, sensores de nitrógeno y el silencio pesado de una mesa de metal que parece retener la inercia de 1000 secretos que ya no importan. No buscaba una revelación biológica. Era un guardián de la quietud, un observador de la frontera entre la estructura y el espacio en un mundo que a menudo olvida que el cuerpo es solo la sombra de una luz que no puede ser contenida. Estaba frente a la unidad de control de la cámara cuarta, ajustando la presión del gas refrigerante, cuando la arquitectura de la realidad se fracturó. No hubo el sonido de un cierre magnético. En cambio, toda la sala y las paredes de baldosa blanca se tiñeron de un turquesa eléctrico profundo, vibrante y absoluto. Un color tan denso que parecía transformar el aire en una sustancia líquida y purificadora. No era el reflejo de las luces de emergencia. El zumbido constante de los ventiladores no cesó, pero su sonido se distorsionó en una vibración masiva, una nota tan grave que hizo resonar las bandejas de instrumental y mis propias herramientas como las cuerdas de un arpa gigante hecha de cristal de bismuto fundido. La sala de autopsias dejó de ser un lugar de ciencia. Se metamorfoseó en un vórtice de destilación final. En el centro exacto de la sala, justo donde la luz cenital es más fría,
se materializó una presencia. No era una figura de carne ni un residuo de la vida anterior. Era el arquitecto de la levedad extrema, un ser que parecía compuesto de hilos de luz turquesa, vapor de mercurio y el silencio de una resolución que finalmente ha encontrado su equilibrio. No tenía rostro, solo una superficie lisa y pulida de zafiro oscuro que absorbía cada destello del espacio. No irradiaba una amenaza ni un frío que hiriese, sino una calma pesada y absoluta, tan poderosa que hacía que el aire en el sótano se sintiera como un vacío sagrado. Sus manos eran largas y parecían formadas por la misma materia que el tiempo que ya no fluye. Este ser no tenía intención de atacarme. No había un plan contra mi salud. Yo era el testigo necesario de una sutura definitiva. Sobre la mesa, tras una vida dedicada a la protección anónima de los bosques del norte, acababa de ser depositado el cuerpo de un viejo guardabosques que pasó 60 años defendiendo la vida silvestre sin pedir nunca gratitud. Alguien que siempre actuó con una rectitud inquebrantable y que se había dormido en paz tras plantar su último árbol. Su humildad constante y la pureza de su espíritu, dedicado a la preservación del equilibrio natural, habían abierto una brecha en la lógica de este mundo material. Aquí no se trata de morir, se trata de la culminación de una vida de servicio, que ahora reclamaba el derecho de abandonar la biología y convertirse en viento eterno. Sergio, la voz sonaba como el leve crujido del hielo al romperse sobre el agua pura. Estás en el punto del eco del mercurio transparente. Estos envases ya no sostendrán historias pesadas. Son la cáscara que ahora se desvanece para que la esencia regrese, sin el peso de la gravedad. En ese instante, la causalidad se desplazó sobre Sevilla. Me quedé allí, con mi llave de ajuste en la mano y mi conciencia más clara que la luz de un neón nuevo. Pero la sala ya no era un lugar técnico. Vi cómo de los instrumentos no salía frío, sino ondas de paz turquesa. La integridad, la nobleza y el último cansancio del protector, que eran absorbidas por la figura de zafiro. La muerte no fue un análisis de la materia, sino la perfecta resolución de un alma tras haber servido a la armonía. El ser levantó sus manos de luz y por un segundo toda Sevilla pareció disolverse en un océano de serenidad infinita. A diferencia del procedimiento habitual, el final fue distinto. Al amanecer, la mesa de autopsias estaba vacía de frío. El metal emitía un brillo que recordaba al rocío de la mañana, y mi sensor de temperatura marcaba que el aire en la sala era el más puro que el hospital hubiera registrado jamás. Sigo siendo Sergio. Estoy bien despierto. Observo cómo una pequeña chispa de luz turquesa se filtra a través del techo de cemento antes de desaparecer, sabiendo que justo aquí, donde se busca la razón del final, una vida se convirtió en la respuesta misma del universo. El reflejo de la sed eterna, el ifrit de la tubería de plomo. En el corazón financiero de Barcelona, dentro de un rascacielos de cristal donde la eficiencia y el capitalismo dictaban cada segundo, trabajaba Daniel. Era un auditor de riesgos, con una mente estructurada por hojas de cálculo y algoritmos de probabilidad. Para Daniel, el mundo era una máquina lógica. Despreciaba las historias que los conserjes nocturnos contaban sobre los baños del piso 40, donde decían que el agua corría hirviendo incluso cuando la caldera estaba apagada. Él creía en la fontanería y la presión hidráulica, hasta que una noche, tras una jornada exhaustiva, entró al lavabo principal y descubrió que el grifo central no arrojaba agua, sino un vapor denso que olía a desierto y ceniza antigua.
Al inspeccionar la tubería, bajo el mármol, encontró un antiguo manguito de plomo fundido, grabado con sellos sumerios que vibraban con un calor seco y asfixiante. La noche sobre la ciudad condal era pesada y sin estrellas. Daniel estaba frente al espejo, intentando lavarse la cara, cuando la atmósfera del baño se fracturó. El aire, habitualmente perfumado con jabón industrial, se volvió instantáneamente árido, saturado por un aroma acre a azufre milenario, a madera de sándalo calcinada y a un efluvio metálico de sangre que comenzó a brotar de los desagües, manchando la cerámica blanca de un púrpura humeante. Los sensores automáticos de los grifos empezaron a activarse solos, proyectando luces violetas que hacían que las sombras de las paredes parecieran garras sólidas. Debe ser una reacción química por el mantenimiento de las tuberías o una bolsa de gas, susurró Daniel, aunque sus pulmones ardían como si inhalara brasas invisibles. Pero su razón se quebró cuando vio que su reflejo en el espejo se movía con una lentitud aterradora, independiente de sus gestos. La imagen en el cristal se transformó en una silueta de humo negro con ojos de magma azul que pulsaban con el odio de eones olvidados. Del manguito de plomo, bajo el lavabo, surgió un ifrit, un genie, de la casta de los devoradores de ciudades, cuya esencia había sido vinculada a los pozos profundos de esa tierra, mucho antes de que se alzaran los edificios. El sistema de alta presión del rascacielos había fracturado el último sello de plomo que mantenía a la criatura en su exilio líquido. El ifrit no buscaba poseer el cuerpo de Daniel. Su presencia era tan devastadora que el mármol del lavabo comenzó a agrietarse y fundirse. La magia del genie se manifestó como una red de hilos ardientes que se dispararon por el sistema de tuberías de todo el edificio, conectando su esencia con el suministro de agua de la metrópoli. Creíste que tus tubos de metal y tu ciencia podían canalizar la furia del sol primigenio, pequeño contador de granos de arena. Tronó la voz del ifrit, una vibración que hizo estallar los espejos del baño. No necesito tu carne como portal. Este sistema de venas de acero es mi nuevo cuerpo. Transformaré cada gota de agua en este edificio, en esta ciudad, en un combustible de fuego eterno. Quemaré vuestra sed desde adentro. El genie comenzó la liturgia de la sequía sangrienta, una hechicería destinada a transmutar el agua en fuego físico e inextinguible. Sin embargo, el final tomó un rumbo que el ifrit nunca previó. Daniel, cuya mente estaba entrenada para identificar fallos en el sistema y aislar riesgos, no huyó. En un acto de voluntad pura, utilizó su conocimiento de contención de flujo para redefinir la prisión de la entidad. Daniel no murió de forma convencional, ni sirvió de pasaje. Utilizó su propia conciencia para convertirse en una válvula de vacío absoluto. Proyectó su identidad en la estructura molecular del plomo y el acero de las tuberías, creando una paradoja hidráulica. Convirtió la presión de toda la red de agua en una fuerza de succión que atraía el fuego hacia el centro de la tierra. No encerró al genie en su carne, sino que convirtió el lavabo en un sello eterno que drenaba la energía del ifrit hacia un abismo de éxtasis. Al amanecer, el baño fue encontrado intacto, pero el grifo central estaba cubierto de una escarcha azulada que desprendía un frío polar en pleno verano. Daniel había desaparecido de la faz de la tierra. Sin embargo, los empleados dicen que ahora el agua del edificio es la más pura de la ciudad, aunque siempre se escucha un susurro rítmico en las tuberías. Daniel se convirtió en el guardián del desagüe, sacrificando su vida para ser el sello que mantiene al ifrit en silencio. Él permanece allí,
flujo de las sombras y el plomo, protegiendo al mundo de un incendio que habría nacido del corazón mismo del agua. La lente de la transparencia. Noche en la ciudad de papel. España, hoy. El aire en esta librería antigua de Madrid es denso, cargado de partículas de polvo dorado, tinta seca, cuero desgastado y el aroma pálido de una verdad que ha esperado siglos para ser leída. Mi nombre es Lucas. No soy bibliotecario ni coleccionista. Soy el artesano encargado de restaurar monturas ópticas y lentes de precisión cuando la ciudad se sumerge en el silencio de la madrugada. Mi vida transcurre entre destornilladores milimétricos, cristales de cuarzo y el silencio pesado de una mesa de trabajo que ha sostenido la mirada de 1000 sabios. No buscaba una revelación óptica. Era un guardián de la nitidez, un observador de la transparencia, en un mundo que a menudo olvida que ver no es lo mismo que comprender. Estaba en la trastienda, limpiando una extraña montura de metal oscuro que un cliente olvidó hace décadas. Unas gafas sin marca ni reflejo. Cuando la arquitectura de la realidad se fracturó, no hubo el estallido de un cristal. En cambio, toda la librería y los miles de volúmenes se tiñeron de un violeta eléctrico, vibrante y absoluto. Un color tan denso que parecía transformar el aire en una sustancia líquida y reveladora. No era el reflejo de las farolas de la calle Huertas. El murmullo de los noctámbulos madrileños no cesó, pero su sonido se distorsionó en una vibración masiva. Una nota tan grave que hizo resonar las estanterías de roble y mis propias herramientas, como las cuerdas de un arpa gigante hecha de amatista pura. La librería dejó de ser un comercio. Se metamorfoseó en un vórtice de visión final. En el centro exacto del pasillo de filosofía, justo frente al lugar donde reposaban las gafas misteriosas, se materializó una presencia. No era una figura de carne. Era el vigía de la esencia oculta, un ser que parecía compuesto de luz violeta fluida, reflejos de espejos antiguos y el silencio de una mirada que finalmente ha encontrado su descanso en la verdad. No tenía rostro, solo una superficie lisa y pulida de obsidiana púrpura que absorbía cada destello del espacio. No irradiaba una luz que quemara, sino una calma pesada y absoluta, tan poderosa que hacía que el aire entre los libros se sintiera como un vacío sagrado. Sus manos eran largas y parecían formadas por la misma materia que el tiempo que no pasa. Este ser no tenía intención de amenazarme. No había un plan contra mi salud. Yo era el testigo necesario de una claridad definitiva. En un rincón de la tienda, sentado en su sillón habitual, acababa de fallecer un viejo calígrafo que dedicó su vida a transcribir textos sagrados para que otros pudieran encontrar paz, sin pedir nunca que su propio nombre fuera escrito. Un hombre que pasó su vida desgastando sus ojos para dar luz a otros y que se había dormido en paz tras colocar su pluma por última vez. Su rectitud, su humildad constante y la pureza de su espíritu, dedicado a la palabra invisible, habían abierto una brecha en la lógica de este mundo materialista. Aquí no se trata de morir, se trata de la culminación de una vida de enfoque, que ahora reclamaba el derecho de convertirse ella misma en luz pura. Lucas. La voz sonaba como el leve paso de una página al girar. Estás en el punto de la lente de la transparencia. Estos marcos ya no sostendrán visiones limitadas. Son la cáscara que ahora se desvanece para que la esencia regrese sin el peso de la gravedad. En ese instante, la causalidad se desplazó sobre Madrid. Me quedé allí, con mi gamuza en la mano y mi conciencia más clara que un cristal de roca. Pero la librería
Ya no era un lugar técnico. Vi como de los libros no salían sombras, sino ondas de paz violeta. La sabiduría, la paciencia y el último cansancio del calígrafo, que eran absorbidas por la figura de obsidiana. La muerte no fue una ceguera, sino la perfecta apertura de un alma tras haber servido a la verdad. El ser levantó sus manos de luz y por un segundo toda Madrid pareció disolverse en un océano de serenidad infinita. A diferencia de lo cotidiano, el final fue distinto. Al amanecer, las gafas misteriosas habían desaparecido. En su lugar, la mesa de madera brillaba con una claridad que permitía ver el corazón de las fibras de la madera. Y el libro, que el calígrafo estaba leyendo, mostraba letras de oro que flotaban en el aire. Sigo siendo Lucas. Estoy bien despierto. Observo cómo una pequeña chispa de luz violeta queda atrapada dentro de una lente vacía antes de desvanecerse, sabiendo que justo aquí, una vida se convirtió en la visión misma del universo. El eco de la gota de luz, noche en la cisterna del vacío. España, hoy. El aire en este depósito de agua vacío cerca de Murcia es seco, cargado de aroma a arcilla cocida, óxido de hierro, polvo de cal y el aroma pálido de un ciclo que finalmente ha decidido evaporar su última lágrima. Mi nombre es Gonzalo. No soy un agricultor ni un buscador de pozos. Soy el técnico de sensores geofísicos y estabilidad estructural encargado de monitorizar las fisuras en el hormigón cuando el calor del día se retira y el desierto comienza a hablar. Mi vida transcurre entre escáneres de ultrasonido, cámaras térmicas y el silencio pesado de una cisterna gigante que parece recordar el peso de millones de litros que ya no están. No buscaba una revelación hidrológica. Era un guardián de la integridad, un observador de la profundidad, en un mundo que a menudo olvida que el vacío es el primer paso para ser llenado por algo más puro. Estaba en el fondo del depósito principal, a 10 metros bajo el nivel del suelo, ajustando un emisor de ondas cuando la arquitectura de la realidad se fracturó. No hubo el estruendo de un derrumbe. En cambio, todo el recinto de hormigón y las tuberías oxidadas se tiñeron de un turquesa eléctrico, vibrante y absoluto. Un color tan denso que parecía transformar el aire en una sustancia líquida y celestial. No era el reflejo de una linterna. El silbido del viento seco en las rejillas superiores no cesó, pero su sonido se distorsionó en una vibración masiva. Una nota tan grave que hizo resonar las paredes de la cisterna y mis propias herramientas como las cuerdas de un arpa gigante hecha de zafiro fundido. El depósito dejó de ser una infraestructura ruinosa. Se metamorfoseó en un vórtice de destilación final. En el centro exacto del fondo del depósito, justo donde solía estar el desagüe principal, se materializó una presencia. No era una figura de carne ni un espejismo del calor. Era el arquitecto de la pureza fluida, un ser que parecía compuesto de hilos de luz turquesa, vapor de diamante y el silencio de una sed que finalmente ha encontrado su manantial eterno. No tenía rostro, solo una superficie lisa y pulida de agua marina oscura que absorbía cada destello del espacio. No irradiaba una amenaza, ni una sed que quemara, sino una calma pesada y absoluta, tan poderosa que hacía que el aire en la cisterna se sintiera como un vacío sagrado. Sus manos eran largas y parecían formadas por la misma materia que el agua que nunca se ensucia. Este ser no tenía intención de atacarme. No había un plan contra mi salud. Yo era el testigo necesario de una filtración definitiva. Sentado en una vieja escalera de hierro, acababa de fallecer un anciano posero que dedicó 80 años de su vida
a buscar agua para los demás, en las tierras más áridas de España. Alguien que siempre actuó con una rectitud inquebrantable y que se había dormido en paz tras marcar el lugar de un nuevo acuífero que salvaría a su pueblo. Su humildad constante y la pureza de su espíritu dedicado a dar vida a la tierra seca habían abierto una brecha en la lógica de este mundo materialista. Aquí no se trata de morir, se trata de la culminación de una vida de búsqueda, que ahora reclamaba el derecho de dejar la sed y convertirse en el océano mismo. Gonzalo. La voz sonaba como el choque de dos gotas de cristal. Estás en el punto del eco de la gota de luz. Estas cisternas ya no sostendrán pesos materiales. Son la cáscara que ahora se desvanece para que la esencia regrese, sin el peso de la gravedad. En ese instante, la causalidad se desplazó sobre Murcia. Me quedé allí, con mi sensor de ultrasonido en la mano y mi conciencia más clara que el agua de roca. Pero el depósito ya no era un lugar técnico. Vi cómo de las grietas no salía polvo, sino ondas de paz turquesa, la generosidad, la perseverancia y el último cansancio del pocero, que eran absorbidas por la figura de agua marina. La muerte no fue un secamiento del alma, sino la perfecta resolución de un espíritu tras haber servido a la vida. El ser levantó sus manos de luz, y por un segundo, toda Murcia pareció disolverse en un océano de serenidad infinita. A diferencia de la sequía, el final fue distinto. Al amanecer, el depósito no estaba vacío. Las paredes estaban cubiertas de una escarcha de luz que no se derretía, y mi sensor marcaba una humedad que no era de agua, sino de paz absoluta. Sigo siendo Gonzalo. Estoy bien despierto. Observo cómo una pequeña chispa de luz turquesa se filtra a través del hormigón hacia el cielo antes de desaparecer, sabiendo que justo aquí, en la profundidad de la tierra seca, una vida se convirtió en el manantial mismo del universo.